fin, una mínima presentación de Luisa Abad, antropóloga social, profesora aquí en esta facultad, es responsable del grupo de etnografía y estudios sociales aplicados, ha dirigido más de 15 proyectos, es un grupo muy dinámico, no es muy numeroso, pero sí muy dinámico. Desde el año 2017 es directora de la colección De Acá y de Allá, fuentes etnográficas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de hecho, bueno, por la entidad de la colección, en el año 2021 fue propuesta la mejor colección del CSIC en los Premios Nacionales de Edición Universitaria. Bueno, pues hablar de Luisa es hablar del Museo Etnográfico de Huete, ha sido directora, lo ha diseñado, ha investigado, ha aportado documentación, actualmente es su coordinadora, ha publicado, o bien de manera personal o en colaboración, más de 10 monografías, 48 capítulos de libros. Entre estas monografías creo que hay que reseñar, porque probablemente lo vinculemos a lo que Indalecio antes comentaba, ¿no? Emociones y sentimientos, enfoques interdisciplinares, la construcción sociocultural del amor en el ambiente con el azafrán más, coordinado por ella en conjunto con su compañero y amigo Juan Antonio Flores. También amuletos del Museo Diocesano de Cuenca, por ejemplo, obras colectivas, porque ella también es americanista y hay que reseñarlo como buena antropóloga, diálogos y problemáticas de los movimientos indios de América Latina en los siglos XX y XXI, voces desde una antropología comprometida, es un ejemplo de profesional comprometida, pueblos amazónicos, estéticas y cosmovisiones, publicado en el Museo de Ciencias de Castilla-La Mancha, y, como no, estando en Cuenca, el patrimonio cultural como factor de desarrollo de estudios multidisciplinares. Bueno, tiene mucha más obra, pero creo que es suficiente para darse una idea del aval de nuestra conferenciante en un tema que también, pues de algún modo, pues se ha visto, bueno, implicada porque le gustaba, le gusta, pero como estamos comprobando, no hay una especialización todavía, pero a partir de ahora seguro que lo conseguimos. Gracias, Luisa. Muchas gracias, Paco, por tu presentación, por la invitación a participar en estas jornadas, que de momento me están resultando interesantísimas y estimulantes. Es decir, que al principio, cuando Paco me dijo esto, pues como estáis diciendo todos, dije, glups, o sea, yo no he trabajado del azafrán, pero he considerado todo este tipo de circunstancias, las considera uno como un desafío y como un reto para aprender, que es para lo que estamos aquí, en esta universidad. La universidad es aprendizaje. Y hay algo también que trasciende a lo que ha comentado Joaquín, que me ha parecido interesantísimo, cómo nos ha detallado la situación del siglo XX, que enlaza muy bien con lo que yo voy a mencionar. Así que también gracias por ese esfuerzo de síntesis, que es complicado. Y es el hecho de que se haya investigado, y también lo ha dicho Indalecio, se haya ocultado. Hay una parcela de conocimiento invisible, y sobre todo lo que tiene que ver con el mundo rural y con el campo. Hemos investigado el patrimonio de los ricos, pero no investigamos el patrimonio de la gente humilde. Y estamos para eso, para darle un giro epistemológico a nuestra profesión y dedicarnos a trabajar por el patrimonio también de la gente del campo. Yo llevo ya muchos años en el Museo Etnográfico de Huete. Me ha permitido, a través de los cacharros, como dicen ellos, trastos, te traigo un trasto, ¿no? Esos trastos cuentan historias unidas a la sociedad, y por eso estoy contenta de que Paco, con su seminario, también su grupo de investigación, me haya propuesto participar aquí, porque me permites aprender y poder también pues compartir con vosotros mi humildísima presentación. Espero que seáis magnánimos con lo que os voy a presentar. Bueno, Tierra de Huete. Vamos a hablar de la Tierra de Huete en la zona de la Alcarria, vamos a decir Alcarria conquense, vosotros probablemente lo conocéis bien, que hasta el siglo XVIII estaba abarcando 76 pueblos, que os he puesto ahí, no para que los leáis, simplemente para que sepáis que era un territorio inmenso. Fijaros que llegan por la parte sur, llega a rozar ya con la zona de la Mancha, y coge pueblos como pueda ser Almonacid del Marquesado, Montalvo, Elito. Por eso hoy todavía queda la reminiscencia de Villas Viejas, que pertenece a Tierra de Huete, pertenece a Huete.
que dices, ¿qué pinta esto aquí al otro lado de la autovía? Que esto sea de Huete, no tiene ningún sentido, y donde está los fosos de Bayona, Íberos, y Contrevia Cárbica, etc. Bueno, pues sorprendentemente, y fijaros que llega a la parte superior del mapa, veréis que llega hasta territorios de Guadalajara, coge lo que son zonas de Guadalajara. Muy bien. Pues dicho esto, quiero pasar a qué es lo que dicen las fuentes. Yo he tenido que empezar a bucear, igual que Indalecio decía, empezar a bucear las fuentes para saber de qué estamos hablando y qué se ha dicho en relación con el azafrán en estas tierras. Antes de nada, mencionar que José María Sánchez Benito, en un estudio que hace de la organización y de la explotación de la tierra de Huete en el siglo XV, ya nos dice que el azafrán se ve en la ciudad, aunque no en los pueblos, y siempre en extensiones muy reducidas, dentro de corrales perfectamente protegidos. Quedaros con esa idea del azafrán del siglo XV porque vamos a llegar al azafrán del siglo XXI en las mismas condiciones. Sigue siendo explotaciones familiares, la gente cultiva el azafrán en macetas, en su casa, en el patio, en su patio, es el complemento de la economía y sobre todo algo que tiene que ver, está inserto en la cultura, ¿no? Está inserto en nuestra cultura. Vale, pues pasamos del siglo XV a la obra del singular Sebastián de Covarrubias de 1611, no sé, creo que se ve en pantalla, ¿no? En la izquierda, Tesoro de la lengua castellana, en la voz azafranado refiere a lo teñido con azafrán, ahí enlazo con Irune, ¿no? Con sus vestidos azafranados, pero en su voz azafranal nos dice, de algunos años a esta parte se han dado tanto criar azafrán en La Mancha y tierra de Huete, que han dejado de sembrar trigo en las azas por más ganancia. Fijaros, Sebastián de Covarrubias habla del azafrán en tierra de Huete. Ojo, que lo tenemos como circunscrito a La Mancha, pero estamos viendo que por lo menos, al menos las fuentes nos dicen que sí se sembraba azafrán. Bueno, en 1748 tenemos Juan Antonio de Estrada en la Población General de España. Voy poniendo las portadas de los libros que he ido buceando ahí, gracias a que están, estos sí que están digitalizados. Bueno, dice referencia a la agricultura en la zona de Huete, y dice, es fertilísima de trigo, vino y caza, melones y hortalizas. Cógese mucho azafrán, reputándose un año u otro 40 libras en todos sus términos, que suelen valer 300 ducados. Fijaros, cada libra castellana equivale a 460 gramos, entonces nos está hablando de unas cantidades que no son muy grandes, ojo, que no son grandes, pero vamos a ver un continuum a lo largo del tiempo, en todas las fuentes que yo he manejado, de que ese cultivo se continúa. Pedro Murillo Velarde nos dice en su geografía histórica, no sé si sí, bueno, su geografía histórica de 1752 nos dice que en la jurisdicción de Huete se cogen como 40.000 libras de azafrán. 40.000 libras de azafrán. Vamos a ver cómo bailan de todas maneras las cifras, ¿no? Bueno, fijaros en esta preciosa estampa dibujada en el Diccionario Geográfico de España de Tomás López. Fijaros ahí qué bonito está Huete pintado, es una delicia, el sol saliendo por el castillo, ¿verdad? Laura, que viene conmigo, doctoranda y muy querida, que viene conmigo a trabajar en el museo, pues conoce bien Huete, y ahí vemos los conventos, la chopera, en fin, la zona de la iglesia, etcétera. Y nos dice Tomás López en este diccionario que se cultiva, dice, aparte de los cereales y cáñamo, vino y azafrán, en una cantidad de 20 arrobas, que son 230 kilogramos aproximadamente. 230 kilogramos es una cantidad pequeña para un territorio, pero vamos a ver que esta cifra se reitera en el tiempo. Antonio Ponz, en su viaje por España de 1787, documenta la extraordinaria importancia que tuvo el cultivo de azafrán y nos dice, tiene Huete cosecha de azafrán
que me dijeron, no sé si con verdad, solía ascender a 20 arrobas en cada año. Ya nos va sonando la cifra, ¿no?, de las 20 arrobas del Antonio Ponz. Bueno, sigo, sí. Entonces, dice, hay memoria de que por lo pasado se cogían 4.000 libras, que siendo cierto el cálculo de ahora era casi doblado. Fijaros que aquí no existía Google, pero me parece a mí que las fuentes de la época del 18 ahí hacían un pequeño copia-pega también en cuanto a los datos. Bueno, en la Enciclopedia Metódica de 1792, Geografía Moderna, de Juana Rivas y Soria y Julián de Velasco, se dice, entre los productos agrícolas, los muchos y buenos melonares, refiriéndose a Huete, con principal cosecha de azafrán, del que se cogen 40.000 libras y que valen 300.000 ducados. O sea, seguimos estamos ahí con la cifra y estamos viendo que continuamente pues, están mencionando esto. No sé, tengo aquí un lío de... Bueno, en el Diccionario Geográfico Universal, ¿vale?, 1795, estoy utilizando, digamos, una cronología, se insiste en la descripción del territorio de Huete como muy fértil en trigo, lino, azafrán y vino. Siempre está el azafrán y el vino, por alguna circunstancia será. Bueno, del mismo modo, en el Itinerario Descriptivo de España de 1816 se especifica: es muy abundante en huertas deliciosas y su terreno produce mucho cáñamo y azafrán. Para que veáis que estamos viendo una sucesión, un continuum en este sentido. Y para terminar con estas fuentes que, bueno, que las he cogido un poco por situarme y porque nos situemos, en la noticia jurisdiccional y topográfica de todas las alcaldías mayores que veis ahí a la izquierda, se dice, con abundancia de cosecha, refiriéndose siempre a Huete, de lino, granos, vino y azafrán, así como en ese breve compendio que veis a la derecha de la Historia de España de 1838 de don Alejandro Gómez Ranera, que afirma, refiriéndose a Huete como Julia Opta, el nombre que le dan en latín, es abundante la producción de azafrán. O sea que fijaros a lo largo de todo este tiempo lo que nos encontramos. Damos ese salto, ¿no? Hemos acabado en 1838, siglo XIX, el siglo XX nos lo ha contado perfectamente Joaquín. ¿Qué pasa en el siglo XX? Pues en el siglo XX lo que dicen mis fuentes orales, los informantes a los que he podido preguntar, y es que esto da mucho trabajo, además es que lo dicen, casi me lo han estado diciendo como una especie de martilleo, ¿no? Es que, el azafrán, esto hace ya tiempo que no se hace, ya porque da mucho trabajo. Bueno, ¿a qué se refieren con esto? Vamos a ver un poquito. Dando ese salto al presente, he podido saber, y nos lo ha dicho a ti también Joaquín, el cultivo del azafrán ha sido progresivamente abandonado, totalmente abandonado, por varios factores y elementos que muy bien nos ha detallado, y que los informantes míos orales cifran entre los años 77 al 85, estoy hablando de la Alcarria, ya me dejo tierra de Huete como concepto histórico y me derivo a la Alcarria, hasta el año 85, y ya raspando mucho me dicen ya pues todo se ha abandonado. En la zona de Mazarulleque y alrededores, desde hace tiempo que también se abandonaron estos cultivos porque suponen mucha mano de obra, y además una mano de obra y una exigencia física importante, porque es que hay que doblar el lomo para coger la rosa, hay que doblar el lomo, es una tarea que no permite ser mecanizada, por tanto se nos ha ido gente, hemos visto el éxodo, se ha marchado la gente y encima los que quedan son mayores y no sé si alguien ha tenido lumbalgias o ciáticas, pero estar cogiendo azafrán, doblando el lomo, es como dicen en Mazarulleque, el azafrán es laborioso, Por tanto, pues ese es uno de los problemas que han hecho que, digamos, desaparezca de la memoria colectiva, de los saberes y de la memoria colectiva, el cultivo del azafrán, pero vemos que históricamente lo ha habido, porque las fuentes así lo documentan.
Y bueno, pues en la actualidad quedan pues, mis informantes y las personas a las que le agradezco especialmente a Jesús Ferrer de Villarejo del Espartal la información que me ha facilitado, así como también a Fernando Romero, concejal de Desarrollo de Huete. Bueno, pues quedan Pepe y Sixto en Villar de Domingo García, en la zona de la Alcarria, Jesús Ferrer en Villarejo del Espartal, con una producción de media hectárea los primeros, media hectárea de tierra de azafrán los primeros, aún siguen manteniendo el cultivo de azafrán. Y, por ejemplo, Jesús, 60 metros de parcela, cuando antes su padre, aún vivo con 95 años, sembraba 1/4 de hectárea de azafrán. Siempre sembraron azafrán en su familia, siempre. Y vemos, fijaros, en la imagen, veis ahí ese ciclo productivo de la ocupación de las familias, hablando de la memoria del trabajo, como patrimonio también, esa memoria del trabajo. Vemos en verano está la cosecha del cereal, siempre están ocupados en algo, se cosecha el cereal. En otoño era vendimia o azafrán, pongo entre interrogantes de la vendimia del azafrán, porque ya son dos productos que han desaparecido. La vendimia en Huete, sabéis que en el Pago Calzadilla se ha recuperado, pero que había desaparecido por el tema del oidio y de la filosera. Y entonces, y el azafrán vemos que también ha quedado reducido prácticamente a la nada o a una cuestión meramente anecdótica. Os pongo como curiosidad también, y porque a mí me lo ha parecido así, los testimonios, también el lenguaje que está asociado, el lenguaje y los términos que en la zona de Tierra de Huete y de la Alcarria está asociado y que son distintos de La Mancha, como veis ahí. Bueno, siembran el azafrán a pata de gallo. A pata de gallo quiere decir, como su propio nombre indica, que tiene que estar un poco separado, que sería el ideal. Pero dice, al final acabamos sembrando a chorro. Siembran a chorro, lo tiran a chorro porque hay que ir rápidos, ¿no? Pero además me dice y me explica curiosamente, da igual cómo caiga la cebolla, porque la cebolla se vuelve sola. A mí eso me ha encantado, ¿no? Esa capacidad que tiene como ser vivo la cebolla del azafrán de componerse y de buscar su sitio, ¿no? Es la forma, son las cosmovisiones que desde la antropología nos encanta escuchar esos saberes y esa forma de verbalizarlo. El terreno ha debido ser convenientemente labrado, y aquí, enlazando con la intervención de Joaquín, aquí es muy interesante porque nos habla, Jesús nos dice, yo tengo plantado mi azafrán en un blancar, es decir, es una zona que tiene más yesos, por tanto mi azafrán tiene menos sabor que el de Pepe y Sixto de Villar de Domingo García, que son tierras rojas, y por tanto es un azafrán que tiene más sabor. Nos están indicando el saber local, nos está diciendo clarísimamente las clasificaciones del terreno, las técnicas de cultivo, y es algo que tenemos que escuchar y poner por escrito, porque no está puesto por escrito. Y aparte de ser convenientemente labrado, se ha tenido que echar basura, pero lo más importante, se ha tenido que vinar. Ese término, vinar, que quiere decir que se tiene que cavar por segunda vez entre surcos, quitando las malas hierbas, ¿vale? Eso permite tener una buena producción. Los jóvenes hoy no sabemos lo que es vinar, no sabemos, te dices qué es vinar y dices, ¿lo cual? Perdón, o sea, no sabes exactamente lo que es. Bueno, hay que segar el esparto, hay que coger la flor, hay que espinzarla, que es el término con el que en Villarejo del Espartal hablan de lo que en La Mancha dicen mondar, ¿no? de quitar, y esblencar en Caracenilla, porque realmente el término de los estigmas es brenca, con R, pero aquí dicen blenca y en Caracenilla dicen esblencar, a quitar. O sea, como en un sitio es espinzar, en otros mondar, y en otros es el lenguaje, que vemos como cada especificidad territorial, el lenguaje es muy rico y nos está dando información sobre la cultura. Y bueno, al cuarto año, cuando ya pues, se saca, ¿no? Porque tenemos que sacar el arroz al azafrán al cuarto año, pues hay que sacarlo, hay que desbollizar, que es quitar la bolliza, las camisas del azafrán. Bueno, por eso esta expresión da mucho trabajo, porque cada vez somos menos personas para hacer todo esto, entonces es importante. Un dato que me ha resultado también interesante en esta transmisión oral
es el hecho de que cuando se saca y se tiene que volver a plantar ya en otro terreno distinto al que se ha plantado para que realmente sea productivo, tiene que hacerse pasado el 25 de marzo, que es el día de la Anunciación de la Virgen. No se puede sacar antes, hay que esperar a que sea pasada la Anunciación de la Virgen, el 25 de marzo, porque si no, no da la flor. Entonces, las creencias asociadas, esa religiosidad asociada, la Anunciación de la Virgen, claro, que es cuando se queda embarazada la Virgen teóricamente, entonces hasta entonces no debemos quitar la rosa del azafrán. Fijaros todas esas cosmovisiones locales. Bueno, en la labor de espinzar va a participar toda la familia, y toda la familia incluyendo los hombres que cuando venían del campo por la noche, terminando de cenar, se ponen a espinzar. No tenemos que tener estrictamente la asociación de que es un trabajo femenino, es un trabajo familiar, y por tanto están todos, hombres y mujeres. Refieren los informantes que antes en las casas se juntaban de 10 a 15 personas a sanochar. Es un término muy de Huete, por lo menos también sé que por Albacete también lo utilizan, el sanochar, ¿no? En Cardenete también hay una fiesta de los sanochaores. Sanochar es algo interesantísimo, porque están hablando de una convivencia, de una vecindad, de una visión comunitaria de las relaciones sociales. Y fijaros que en estos momentos, cuando se viene la gente a sanochar, venían, como dicen mis informantes, venían las viejecillas, ¿no? Por la noche, se juntaban todas en casa. Antes no había soledad, ahora sabéis que hay programas para paliar la soledad no deseada para los ancianos. Antes se iba a sanochar a las casas y no solo a espinzar el azafrán, sino que se iban a hacer otras labores, se iba a coser, se iba a trabajar el esparto, se iba a hacer cualquier cosa, pequeños trabajos que se hacían por la noche, pero que lo que están fomentando es la sociabilidad, la memoria colectiva de esas relaciones sociales que se han perdido, que se van deshumanizando por las prisas y en fin, el modo de vida global en el que estamos. Al terminar de espinzar, solían decir ellos, vamos a repostar. Entonces se sacaba un melón y un plato de miel y nueces y todo se compartía. Venían terminando, empezaban a espinzar de las 9:30 de la noche después de cenar, y a la 1 de la mañana pues todo el mundo se iba a su casa. Al día siguiente había otra vez que ir a coger rosa de azafrán, y así vuelta hasta que se recogía todo el terreno. Bueno, no faltaba en ninguna casa conquense, y por supuesto por defecto en las casas alcarreñas no faltaban por supuesto estas cocinas en las que, si veis al lado de la realda de la chimenea, una pequeña balanza, una balanza chiquitita para pesar el azafrán. Es una balanza de la que solo tenemos un ejemplar, que veis ahí, inventariado por nosotras en el Museo de Huete, y precisamente es una balanza que no procede del mismo territorio de Huete, sino de Cuenca. Es una donación que nos han hecho de Cuenca para tenerla en el museo. Esto también me ha indicado esa ausencia, ¿no?, de que es un cultivo que hace tiempo ha debido dejarse de hacer, porque no tenemos en el museo, más allá de esta balanza que no ha venido de Huete, ningún objeto que refiera la producción estricta ni siquiera los cestos de mimbre fino en donde se iba depositando, porque los cestos que tenemos no son más bien cestos de patatas, en fin, no son para la recogida del azafrán. Algo curioso, en tiempos de la Guerra Civil, en casa de la abuela de Jesús, mi informante, sacaron 11 arrobas de azafrán que se habían escondido en el hueco de la escalera y la habían tapiado para que nadie lo viera. Era tener el banco en casa, era mantener, a como diera lugar, un tesoro oculto, que llama en sus investigaciones siempre Paco el oro, ¿no?, el oro rojo. En este sentido, tampoco se pueden olvidar platos asociados a la posguerra, al hambre de la posguerra, como en el que, por ejemplo, el azafrán es un condimento absolutamente indispensable, como el matahambre,
y como la tortilla guisada, por ejemplo, en el que son platos que se comían humildísimos, y que en esas salsas ellos aderezan básicamente con azafrán, más por el sabor que por el color, ¿no? Pero sobre todo es el sabor, y ese es ese sabor al que se le da. Incluso fijaros ahí en esa ilustración que veis a la izquierda de una anciana con un plato del que salen mariposas, ¿no? Es de unos compañeros míos, antropólogos, que han trabajado sobre los relatos y las recetas del hambre en Extremadura. Están compañeros en la Universidad de Extremadura, y relatan precisamente también este tipo de recetas, aparte del matahambre y otros, por ejemplo, guisar lagarto a la almendra, entonces con una hoja de laurel, almendra machacada y azafrán. Lagartos que cogía la gente para poder paliar el hambre, entre otros animales, lagarto, ancas de rana, lo que se podía. Y el azafrán era lo que le daba a esas comidas que eran exóticas, o voy a decir no comidas, el azafrán las legitimaba, legitimaba como un gusto de guiso tradicional, ¿no? Entonces, eso también, esa memoria del hambre es interesante. Y bueno, ya como anécdota, y porque ya para terminar, y que estamos con hambre todos, y yo hablando aquí del matahambre, y estáis todos, a ver si terminas ya, ¿no? Bueno, uno de los peligros del azafranal es el topillo, ¿no? Es ese ratoncillo que está ahí un poquito muerto ahí en uno de los cepos que veis a la derecha. Y bueno, vemos que para esto luchan los agricultores desde distintos medios. Uno de los medios más ecológicos es el gacheto que veis ahí, llamado gato. El gato llaman a ese resorte, hecho en este caso de Villarejo del Espartal, hecho de un modo muy rudimentario, de fragua, o sea, de hierro. El que tenéis de la derecha es de la zona de Aragón, y ya es un poco más, es distinto. Y bueno, se suponía que atrapaban al bicho mediante ese sistema de resortes. Son un serio problema, sobre todo cuando llueve, cuando no hay humedad, el ratón, el topillo, va más a los azafranales y los destroza, ¿no? Bueno, este verano, para llegar a las preguntas del debate de todas las intervenciones, y creo que va a poder ser así, ha tenido lugar en La Ventosa, en Villas de La Ventosa, en zona alcarreña, antigua tierra de Huete, pero hoy ya escindido de tierra de Huete. Ha tenido lugar la segunda Feria de Oficios y Tradiciones de la Alcarria, organizada por el CEDER. Bueno, fijaros, ahí veis que en uno de los, he señalado en azul, aunque no se ve muy bien, que el puesto número 17 está dedicado al azafrán, tenía una presencia por parte del azafrán de Villar de Domingo García. Y fijaros en esa, os pongo el título Retrotopía, lugares imaginados, porque en este mundo de la globalización lo que estamos, ya lo dice Zygmunt Bauman, es queriendo volver, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque hay una especie de nostalgia por un mundo perdido que no va a volver, un mundo perdido que no va a volver, no va a volver. Lo que pasa es que necesitamos referentes, necesitamos anclajes, ¿no? Ya Zygmunt Bauman nos hablaba de la modernidad líquida, ¿no? de esa incertidumbre en la que vivimos, ¿no? Pero nos ha explicado clarísimamente Joaquín cómo el campo español ha cambiado profunda y estructuralmente muchísimo, ¿no? Por tanto, bueno, la cuestión es que, veis, ahí estaría el puesto el de la izquierda, ¿no? Lo que ha sido la feria, la gente vestida con indumentaria de antaño. Hay un gusto, ¿no?, por esa nostalgia de lo que son lugares ya imaginados, porque luego después se acaba el verano y los pueblos se quedan con inviernos muy largos y muy poca gente. Entonces, los impulsos que están queriendo hacerse desde entidades como por ejemplo la denominación de origen protegida del azafrán y otro tipo de iniciativas para intentar paliar la despoblación, tenemos que mirarlas analizando y dialogando desde una perspectiva realmente crítica, ¿no? Crítica, pero en el buen sentido, crítica constructiva, ¿no? La pregunta que me hago es, ¿acaso el futuro es el pasado?
Eso es una cuestión que nos hace reflexionar, ¿no? Porque, bueno, es verdad que he visto que el azafrán de Huete, hemos visto que tiene una trayectoria histórica, ¿no? Hay un ingeniero, Chema, José María Sánchez, ingeniero agrícola, que está cultivando ahora azafrán unos 500 metros, me han dicho, en la Vega de Huete. Y es para recuperar esto, se está intentando impulsar, o sea, hay una cosa que confluye, las ganas y la intención. Ahora, estructuralmente, sin población, como nos han dicho, si ya los viejos han dicho, esto ya no se puede sostener, si lo han dejado porque no se podía sostener, a pesar de que históricamente tiene el anclaje en nuestra cultura y en la población, ¿va a poder ser el pasado, va a poder ser el futuro? Esa es la pregunta que os hago, y que después de todo lo que hemos visto y que nos habéis presentado todos los ponentes, a los que felicito porque han sido interesantísimas sus ponencias, la pregunta es eso, ¿no? Evidentemente el azafrán es un producto que no habría que perder en Castilla-La Mancha y pienso que en la provincia de Cuenca, pero tenemos que pensar que tiene que haber pues una ayuda estructural para que se fije población, porque si no estamos hablando de castillos en el aire, ¿no? Ahí dejo el debate, muchas gracias, he sido breve.